Muy bien, continuamos entonces con nuestra clase en relación al proceso de compras, cuentas por pagar, pagos, y habíamos quedado pues en la revisión del proceso pues desde el punto de vista de sistemas. Estábamos revisando pues esto como un sistema dinámico, por supuesto, porque hay todo un proceso de conversión, es decir, entradas, procesos y salidas, pero también hay un intercambio importante de información con entes externos, otros sistemas y distintos subsistemas dentro de la entidad o dentro de la empresa. Entonces, claramente vemos cómo este proceso es un proceso donde hay un contenido importante de información con el cual pues nos vamos directamente a un sistema dinámico en donde vemos no solamente entrada, proceso y salida, sino que hay una realimentación o una retroalimentación que nos hace ver a lo que es el control presente en este proceso, ¿no? Entonces, allí pues vemos un subsistema de conversión claramente definido donde se van ejecutando los distintos pasos de estas transacciones, donde podemos ver entradas, procesos y salidas, y por supuesto vemos los elementos de control que ejercen las distintas unidades, principalmente la administración, y que pues son también fundamentales para que este proceso se ejecute de acuerdo con los lineamientos y los objetivos que se plantearon inicialmente. Es decir, hay una serie de parámetros de calidad, de precios, de costos, ¿verdad? Y de tiempo en el cual esa gestión debe hacerse. Es decir, hay distintos parámetros que miden o que podrían medir o ser referenciales para hablar de la calidad de este proceso. Y también hay elementos dentro de los cuales debemos movernos, como aprobaciones, autorizaciones, documentación del proceso, es decir, generar comprobantes, generar documentos, hacer registros contables, todo eso que es tan importante, ¿verdad? Además hay elementos que tocan todo lo que es impuestos, ¿verdad? Y hay gestiones gubernamentales que pudieran estar asociadas a este proceso, que también tocan los efectos, los elementos de control. Por lo que la gestión de ese control, ¿verdad? Y las prácticas que la gerencia desarrolla para que este proceso se ejecute, es decir, asumiendo o teniendo como lineamientos parámetros dados por los procedimientos, son pues todo un marco que nos permite entonces pasar a hablar acerca de lo que es el control interno en el proceso de compras, cuentas por pagar, pagos. ¿De acuerdo? Antes pues de ver, digamos, los elementos que ya de alguna manera hemos revisado en relación a lo que es el registro de la cuenta por pagar, que se inicia pues en el momento en que la empresa recibe la propiedad de los bienes y hay un compromiso, ¿verdad? De parte de la entidad. Eso toca elementos que, aun cuando son propios de lo que es la gestión de compras y que nosotros como contadores públicos quizás no le prestemos mayor atención, sí son determinantes a los efectos del reconocimiento de los pasivos, ¿verdad? Y es la condición sobre la cual se compra. Lo que es normal, lo que es muy común es que se compren o que las compras sean conocidas como las libre a bordo, ¿no? En el puerto de embarque, es decir, FOB. Condición FOB cuando estamos hablando de importación de productos, ¿verdad? Cuando el proveedor coloca en el puerto de embarque las mercancías, a partir de allí él se desprende de la responsabilidad de los bienes y los bienes son
responsabilidad de quien está comprando. Por tanto, entonces, esto implica que el proveedor simplemente está facturando el costo de los bienes y de ahí en adelante todas las gestiones, una vez que los productos han sido puestos en el puerto de embarque, son responsabilidad del comprador. Otra de las condiciones es la del libre a bordo en puerto de destino, es decir, esa responsabilidad se traslada hasta que las mercancías llegan al puerto de destino y en ese puerto de destino ya asume el control la empresa compradora y comienza a hacer gestiones para traer pues esos materiales hasta la empresa. Otra condición que es, digamos, mucho más cómoda en términos de costo, seguro y flete, es decir, que el costo, seguro y flete está incluido desde el inicio de la transacción, es decir, que quien compra, por supuesto, paga al proveedor para que ese proveedor incluya todos estos elementos y digamos que esto hablamos de una condición puesto de compra, pues las puestas las mercancías en la planta. Es decir, que es bastante mucho más cómoda, ¿verdad? Desde el punto de vista de la gestión que nosotros como compradores debiéramos realizar. Estas son otras condiciones como libre al costado, es decir, que la condición de compra implica que el proveedor se desprende de la responsabilidad de los productos cuando ha colocado los bienes a un costado de la nave, es decir, en los patios del puerto. Esto pues incluyendo costos y flete, y esto, la condición contra reembolso, que es la famosa ventas, por ejemplo, que ustedes ven por allí de telemercadeo en los canales de televisión. Esas son condiciones de compra contra reembolso. Digamos que lo que más se utiliza son estas tres en términos de compras de importación para las empresas y por supuesto pues son, digamos, las que mayor utilidad tienen, aun cuando estas condiciones de compra es una materia especializada. De hecho, hay gente que estudia solamente estos temas. Implican códigos arancelarios, una cantidad de cosas que deben conocerse y pues es una materia bastante especializada. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Sí? ¿El PAS o LAT sería igual al libro a bordo puerto de embarque? No. O No sea, entendí. sí, pero realmente esto es más específico. O sea, esto es cuando yo pongo las mercancías en el puerto, pero esto dice claramente estará libre al costado de la nave. Es decir, cuando yo pongo, por ejemplo, si un contenedor y lo pongo en el puerto de embarque al lado de la nave donde va a ser, donde va a ser transportado. Esa es la condición, libre al costado de la nave o del avión en el aeropuerto, si es así. O sea, es mucho más específica. ¿Eh? Pero claro, Sí, gracias. ok, nada. Ok, aquí tienen una asignación que, como ya les dije, no es algo para entregar, simplemente es algo para reforzar el conocimiento y buscar entonces darle, digamos, generar competencias, ¿verdad? Tienen aquí la asignación de elaborar un modelo de formulario para una orden de compra y de un informe de recepción. Y ahora pues sí pasamos al tema o al punto de lo que es el control interno. Por supuesto, el control interno sustentado en el modelo COSO de control interno.
Sabemos pues son 5 componentes y esos componentes están y deben estar presentes a lo largo y a lo ancho de la organización y deben ser sobre todo respaldados y estimulados por parte de la dirección y la gerencia. Y eso toca el primero de los componentes, que es el ambiente de control, de una manera determinante. En el caso pues, del ambiente de control, sabemos que hay una serie de subcomponentes o digamos, factores que afectan ese ambiente de control y que son la integridad y los valores, el compromiso de la entidad para tener gente competente, la estructura organizacional, las políticas y prácticas de recursos humanos, la junta directiva, la inclinación, digamos, o la aversión de la junta directiva hacia el riesgo, es decir, la actitud de esa junta directiva y de la gerencia para la toma de riesgos. Hay toda una serie de elementos o de factores que condicionan la fortaleza o no de este ambiente de control. Y el ambiente de control, pues entonces es la base o es el sustento para el desarrollo de la estructura de control interno. Visto de esa manera, entonces, generar un buen ambiente de control es responsabilidad de la dirección y de la gerencia, y es fundamental a los fines de que la estructura de control interno sea una estructura que funcione, es decir, que sea efectiva y que aporte o que apoye los distintos procesos que se desarrollan en la entidad a los fines de que la información financiera que se genera sea información confiable, que esté libre de errores significativos, y esto, por supuesto, conociendo y entendiendo que esa seguridad es una seguridad razonable sobre el tema de objetivos de operación, objetivos de información financiera y objetivos de cumplimiento. Los objetivos de operación son los objetivos que tienen que ver con la eficiencia y con la eficacia de las operaciones. Es decir, tienen que ver con administración de los recursos, tienen que ver con todo el manejo operativo de la entidad y pasa, bueno, por distintas opciones dentro del control interno. Los objetivos de cumplimiento tienen que ver con el cumplimiento de leyes y regulaciones, y los objetivos de información financiera se refieren a los de generación de información financiera de calidad. Hemos dicho que el control interno basado o sustentado en el modelo COSO, esa estructura nos garantiza de manera razonable el cumplimiento de esos objetivos. Y cuando se hace énfasis en el aspecto de garantía mediante una seguridad razonable, no se descarta, digamos, la posibilidad de que existan errores, de que existan equivocaciones, solo que en teoría esos errores no deberían ser significativos, es decir, no deberían afectar de una manera significativa el resultado de la operación o la presentación del estado financiero, o que de manera general las operaciones se hayan hecho en medio de criterios de eficacia y de eficiencia. Entonces, el ambiente de control es muy importante para sustentar esa estructura de control interno, porque es la plataforma sobre la cual se construye, es decir, son las bases, son los cimientos sobre los cuales se construye la estructura de control interno. Y por eso es tan importante que la dirección y que la gerencia sean pues responsables y respalden de manera significativa todo lo que tiene que ver con el control interno, porque eso se permea o se traslada a todas las unidades funcionales o al personal de la entidad, porque es un mensaje claro que la dirección y que la gerencia le está generando a todos sus subalternos dentro de la organización en relación a lo importante que es para la organización respetar el control interno. Entonces, para que el ambiente de control se fortalezca,
la gerencia y la dirección pueden ejecutar distintas tareas, valerse de distintos medios. Por ejemplo, en el caso de lo que es la integridad de los valores, pues tener un código de conducta o un código de ética es algo fundamental, porque allí tenemos unos lineamientos generales en relación a cómo serían unas prácticas de negocio aceptables de la empresa con los proveedores. Eso debería estar pues, planteado en lo que es el código de conducta o el código de ética. Análisis de los conocimientos y de las habilidades necesarias para desempeñar los diferentes cargos del proceso. Esto toca lo que es el compromiso de la entidad con la competencia, es decir, con el que tengamos personal competente desarrollando las tareas. Y todo eso, pues, toca los aspectos relacionados con políticas y prácticas de recursos humanos en cuanto a reclutamiento de personal. O sea, para yo poder seleccionar personal, yo debo tener previamente establecido, bueno, cuál es el perfil que necesito para un comprador, o para un analista de compras, o para un gerente de compras, o para un jefe de almacén, o para alguien que esté en cuentas por pagar. Me estoy refiriendo aquí a distintos cargos que tienen que ver con el proceso de compras, cuentas por pagar, pagos. Porque en la medida en la cual yo tenga esos perfiles y tenga claro qué es lo que necesito dentro de la empresa en términos de personal para cumplir con unos estándares y unos parámetros de calidad para el proceso, pues en esa medida yo voy a garantizar que voy a tener personal que tenga los conocimientos y las habilidades necesarias para poder llevar adelante los distintos cargos del proceso. Se supone y se entiende que una persona con habilidades y conocimientos en relación al proceso debe tener menos dificultades para ejecutarlo y el resultado de su trabajo debe ser un resultado de calidad. Por tanto, pues lo que debemos tener es personas que tengan conocimiento, que tengan experiencia para poder hacer o para poder ejecutar los trabajos que haya que ejecutar dentro del proceso. Eso debería estar asociado a unos resultados de calidad dentro del proceso. Lo otro tendría que ver en este caso con la actuación de la gerencia de compras con relación a la toma de riesgos. Una gerencia de compras conservadora o una gerencia de compras pues dispuesta a la toma de riesgos. Esto, por supuesto, tiene que ver pues, con una gestión de compras apropiada, puesto que la gerencia pudiera ser una gerencia excesivamente conservadora, pudiera poner a la empresa en aprietos. ¿Por qué? Bueno, porque pudiera dejar de aprovechar oportunidades o dejar de dejar de desarrollar algunas actividades que pudieran beneficiar a la entidad, porque, bueno, pudiéramos estar excesivamente orientados a ser conservadores en el proceso de compras. Como siempre dicen por allí, ¿verdad? Los extremos son malos. Una gerencia excesivamente conservadora puede privar a la empresa de aprovechar oportunidades importantes o que pudieran servirles. Pero también una gerencia excesivamente orientada al riesgo puede poner a la entidad en problemas, ¿verdad? Porque correría riesgos innecesarios que pudieran resultar en problemas para la entidad, incluso comprometiendo su continuidad. Lo ideal entonces es una gerencia que esté equilibrada en la toma de riesgos y que esos riesgos sean tomados con una medición apropiada de los riesgos. Es decir, debe haber un proceso de análisis de riesgos. ¿Para qué? Bueno, para poder valorarlos. La valoración de los riesgos implica tener
¿Me permiten un minutico ya? Buen día, ¿cómo está, amigo? Muy bien. ¿Usted es el señor Víctor? Sí, me regalas un ratito porque Avísame. disculpen, estaban tocando la puerta. Ok, entonces el proceso de valoración de riesgos implica que tengamos, pues, primero, un establecimiento claro de objetivos. O sea, necesitamos objetivos operativos y objetivos estratégicos debidamente establecidos para el área de compras. Es decir, de qué manera el área de compras impacta la misión, la visión organizacionales y cómo vamos a nosotros a desarrollar procedimientos que estén dentro de esos objetivos operativos, es decir, los objetivos estratégicos de la entidad y los objetivos operacionales de la entidad. Diseño de estrategias de compras en conexión con el área de producción, es decir, seguimos en la onda o digamos, en lo que es el elemento sistémico acá, ¿verdad? Nosotros no podemos, como área de compra, tomar decisiones sin tener información. Es decir, lo lógico y lo ideal sería, ¿verdad?, que exista una reunión periódica de las distintas áreas. ¿Para qué? Para determinar, mira, nosotros el próximo mes tenemos una previsión de que vamos a reparar tales y tales y tales máquinas y vamos a necesitar tales y tales insumos y repuestos. Entonces, eso nos va a permitir a nosotros como área de compras comenzar a desarrollar gestión. ¿Para qué? Para cumplir con esas necesidades, esos requerimientos. Entonces, debe existir una conexión con las distintas unidades funcionales en el área de producción, por ejemplo, ¿verdad? Saber, bueno, cuáles son nuestros planes de fabricación o de producción para saber qué cosas debemos comprar. Mira, nos hacen falta bolsas, nos hacen falta paletas, es decir, todo aquello que nos permita el poder cumplir con las necesidades y los requerimientos de las distintas unidades funcionales. Identificación de proveedores potenciales autorizados de acuerdo con políticas establecidas por la administración. Aquí es lo que les comentaba al inicio, ¿verdad? Debemos tener una cantidad de proveedores contactados que nos permitan a nosotros decir, bueno, en el momento en el que necesite algo, pues ya sé a quién voy a pedírselo. Y eso es fundamental, ¿por qué? Bueno, porque nos ahorra tiempo, nos ahorra, sobre todo, pues tiempo necesario para poder cumplir con esos parámetros de calidad de los cuales hemos estado hablando en relación a la gestión. En función de la valoración de riesgos, nosotros debemos establecer actividades de control. Entonces, esas actividades de control están asociadas a distintos tipos, pues, de actividades de control, ¿verdad? Las actividades de control pasan de ser revisiones de alto nivel, como por ejemplo comparaciones que hace la gerencia y la alta dirección, la junta directiva, en relación a qué, bueno, en relación a indicadores, a proveedor, a presupuestos, revisión de los indicadores de desempeño. Todo esto son revisiones que la alta gerencia puede hacer o debe ejecutar para medir el desempeño de la gestión. Otros elementos relacionados con las actividades de control, que son del tipo de procesamiento de información, pasa porque todas las transacciones deben ser debidamente aprobadas y documentadas. ¿Se acuerdan que les decía? Bueno, yo tengo una orden de compra. La orden de compra es el documento que me muestra que la compra fue autorizada. Luego, cuando llega la mercancía y generó un informe de recepción, ese informe de recepción me deja evidencia de que las mercancías fueron debidamente recibidas.
Y cuando llega la factura, entonces registro la factura porque tengo la orden de compra y tengo el informe de recepción. Esto me da validez al pasivo. Es decir, yo tengo, pues, tengo allí evidencia de que la compra se hizo dentro de los parámetros requeridos. Yuralis tiene una pregunta. Sí, profesor. Hacemos revisiones de alto nivel. Que estamos cobrando por No, presupuesto. no estoy ¿Cómo escuchando, compramos? no se está ¿Aló? escuchando, se escucha entrecortado. ¿Me escucha? Ajá. Ajá. Cuando hacemos revisiones de alto nivel, ¿cómo comparamos o sea, actualmente en Venezuela, cómo comparamos un presupuesto con otro cuando hay una variación de precios tan evidente? Bueno, evidentemente sí. Los tiempos juegan, digamos, juegan el papel aquí fundamental, ¿verdad? O sea, pero no es imposible de hacer. O sea, yo puedo tener tranquilamente compromisos de los proveedores y establecer comparaciones. Es muy difícil hacerlo en términos de la inflación con la que estamos trabajando, pero por supuesto que tomando los tiempos apropiados, pues podemos pues cumplir con estos requerimientos. Por otra parte, sabemos que, y no es un secreto para nadie, que ya todo en Venezuela está digamos, transándose en divisas, y ya, aun cuando este es un país definitivamente fuera de toda lógica, pues porque tenemos aumentos de precios inclusive en dólares, pues entonces eso de alguna manera facilita un poco la gestión, ¿verdad? Porque las comparaciones en divisas, pues por supuesto, son un poco más duraderas en términos del mantenimiento de los precios. ¿Okay? Pero esto tiene que ver, estas revisiones de alto nivel tienen que ver es básicamente con revisiones que hace la Junta Directiva sobre la base de periodos. Un periodo a otro me permite a mí tener una revisión o una visión global de cómo se han afectado los indicadores. Cuando tú me estás hablando de validar presupuestos, me estoy yendo, o me hiciste el enfoque dado hacia la propia gestión de compra, es decir, cotizaciones, comparar los precios, que eso tiene que ver con actividades de control y con procesamiento de información, o sea, con procesamiento de información básicamente, en términos de que lo hace es quien está ejecutando la compra. Los compradores, los analistas de compra son los que hacen esas comparaciones. Mientras que aquí nos estamos refiriendo a estas revisiones de alto nivel, nos estamos refiriendo a actividades de control que ejecutan la junta directiva y la alta gerencia para medir o evaluar el desempeño de un proceso. ¿Ok? También como actividades de control nos conseguimos con los controles físicos. Esos controles físicos tienen que ver con control de acceso al área de compras, el resguardo de la documentación, ¿verdad? De los documentos del área, y todo esto debe estar debidamente autorizado. Y debe haber segregación de responsabilidades, o sea, segregación de funciones. ¿Para qué? Para que las transacciones que tienen que ver con el registro, con la ejecución o la autorización de las transacciones y la manipulación de los activos que tienen que ver con este proceso, estén en manos de personas diferentes. Esto implica que tengamos, pues, la posibilidad de contrastar, ¿verdad? O que una transacción pase por las manos de distintos responsables en un proceso, nos permite detectar errores, nos permite hacer un poco más complejo el proceso de que alguien pudiera estar, digamos, haciendo o ejecutando eventos o actos deshonestos, puesto que las autorizaciones al estar segregadas esas responsabilidades, pues tenemos distintas personas encargadas de distintas fases de un mismo proceso.
Y de esa manera entonces logramos que los errores, en primer término, puedan ser advertidos con mayor facilidad, pero también que los actos o eventos deshonestos estuvieran o debieran estar ocurriendo solo porque hay acuerdos entre distintos actores de un mismo proceso. ¿De acuerdo? Entonces, eso es importantísimo, que exista segregación de las funciones o de las responsabilidades dentro del proceso de compras. Más que este es un proceso altamente pues, vulnerable, porque, bueno, estamos hablando de que se pagan comisiones, de que los proveedores intentan, pues, sobornar a los compradores, o sea, hay cualquier cantidad de cosas que pueden estar ocurriendo en un proceso de este tipo. Luego, información y comunicación, que pasan porque tengamos sistemas y tengamos medios de comunicación apropiados para el tratamiento de la información. Y aquí vemos elementos como información identificación y captura de la información externa, es decir, proveedores potenciales, alternativos, precios, ubicación, condiciones, los que les hablaba acerca de que el departamento de compras tiene que dedicarse a desarrollo de proveedores. El procesamiento y reportaje de la información financiera y administrativa, esto toca básicamente al área de contabilidad y de los mismos actores, por ejemplo, el departamento de compras, bueno, la generación de las órdenes de compra y la distribución de esas órdenes a los distintos interesados, ¿de acuerdo? Efectividad en la comunicación de obligaciones y responsabilidades de los empleados, esto toca con la descripción de los cargos, que es muy importante, que la gente sepa qué es lo que le corresponde hacer y cuáles son sus responsabilidades y cuáles son sus obligaciones. Y esto es también parte de un elemento de comunicación que la empresa desarrolla y que son los manuales. Los manuales de normas y procedimientos debidamente establecidos le dan a la gente esta información. Entonces la gente que sepa cuáles son sus responsabilidades y cuáles son sus obligaciones y cuál es su ubicación dentro de una estructura organizacional, es fundamental para poder operar y para poder tomar decisiones, es decir, toda una serie de elementos que condicionan el trabajo y la calidad del trabajo de la gente. Y el establecimiento de canales de comunicación apropiados, pues, correos electrónicos, ahora pues los grupos de WhatsApp, toda una serie de elementos que permitan tener una comunicación apropiada para que la información fluya apropiadamente. Y por último, lo que es el monitoreo, que conocemos, pues monitoreo ongoing, es el monitoreo que se hace sobre la marcha, es el monitoreo que se hace sobre las transacciones, y las evaluaciones separadas, que son elementos que puedo hacer o que puedo ejecutar, revisiones específicas de áreas específicas, que me permiten hacer seguimiento de qué también está funcionando, sobre todo la estructura de control interno. Porque el monitoreo es como el seguimiento a la estructura o a la efectividad del control interno. Entonces, por allí, todo lo que la gerencia puede ejecutar o pueda desarrollar en relación a este seguimiento son o serán elementos de calidad para el proceso. ¿De acuerdo? Esto, pues, es todo el contenido que hemos preparado para hoy. Si hay alguna duda, pues bueno, aunque ya nos queda muy poco tiempo. Nos queda un minuto para la reunión. Si es así, pues hemos visto el contenido de la segunda evaluación. Por correo electrónico les estaría comunicando todo lo relacionado con esta evaluación, y si lo vamos a hacer la próxima semana o la siguiente, la de arriba. Yo creo que la de arriba es la siguiente semana, no la próxima, sino la de más arriba. ¿Ok?
Bueno, si es así entonces, hemos concluido con nuestra clase de hoy. Muchas gracias por su asistencia y en el transcurso del día la estoy colgando.